Evangelio de Marcos, capítulo 14, versos desde el 66 hasta el 72. Marcos 14, versos desde el 66 hasta el 72. Cuando usted lo tenga, amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Pedro niega a Jesús. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Acompáñame en oración en esta hora. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia, reconociendo, oh Padre Celestial, nuestras debilidades, reconociendo nuestra incapacidad delante de ti. Señor, ¿quién es suficiente para proclamar tu palabra? ¿Quién es suficiente para hablar tu verdad? Por eso, oh Dios, te suplicamos en esta hora que tengas misericordia del predicador. Asístele, Padre. No le dejes solo. Ayúdale, Señor, que él pueda proclamar con autoridad, con claridad tu palabra. Pero asimismo, Señor, ten misericordia de los oyentes, en especial de aquellos que estando en este lugar van camino a la condenación eterna. Sálvales, tráeles, Señor, a novedad de vida. Consuela a tu pueblo. Háblanos, oh Señor. Te queremos también rogar por todo lugar donde se está proclamando tu verdad, aún en aquellos lugares peligrosos. Ayuda, Señor, a los misioneros, a los pastores, a los predicadores, a los evangelistas que están predicando tu palabra en este momento, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. La negación de Pedro. Cuando un gallo recordó o hizo recordar las palabras de Jesús. Imagínate que tú estás en tu trabajo y de repente se te aparece Jesús. Jesús aparece en tu trabajo y te dice: yo quiero que tú seas mi discípulo. Tú quizás lo dudas, dejarlo todo, pero es Jesús que te está llamando. Tomas la decisión de abandonar tu trabajo y sigues a Jesús. Jesús te dice: te invito a desayunar y te voy a presentar unos cuantos amigos. Vas y te desayunas con Jesús. Oh, sorpresa, los amigos de Jesús. Ahí está Moisés, el gran Moisés, el libertador del pueblo de Israel, que sacó el pueblo de Egipto. Pero no solamente está Moisés, ahí está junto a Moisés el gran profeta Elías. Y Jesús te permite desayunarte con Moisés y con Elías. De repente entra una llamada, llaman a Jesús y le dan la noticia de que alguien ha fallecido. Jesús te mira y te pregunta: ¿tú me puedes acompañar a darle el pésame? Tú dices: claro, no tengo más nada importante que hacer, la funeraria está cerca. Vas con Jesús a dar el pésame a aquella funeraria, pero de camino a la funeraria hay un mendigo ciego pidiendo. Jesús no le da limosna, sino que Jesús le abre los ojos a aquel ciego. Ya en la funeraria
La gente te está mirando a ti, mira a Jesús. Jesús se para y dice, yo quiero que hagan algo. Yo quiero que ahora mismo todo el mundo salga de la funeraria. Tú estás asustado por esta decisión de Jesús, pero es Jesús que está tomando la decisión. Todo el mundo sale, solamente te quedas tú y Jesús, la familia del muerto. Jesús habla. El muerto se levanta y es entregado a sus familiares. Qué gran milagro. Jesús ha levantado a alguien que estaba en un ataúd. Pero varias semanas después, tú estás quizás descansando en la playa, alguien te invita a dar un paseo en un bote, te montas en el bote. De repente todo se nubla, comienza a llover fuertemente, hay una tormenta inesperada, el que está manejando el bote se asusta, todo el mundo está atemorizado, pero tú miras y en medio de las olas, ¿qué sabes? Viene caminando Jesús, tu amigo. Tú no sabes nadar y tú dices, Jesús, ayúdame, me voy a hundir, me ahogo. ¿Y sabes qué? Jesús te dice, no, tranquilo, es más, ven, camina conmigo sobre las olas. Tú tienes temor, pero es Jesús que una vez más te está hablando. ¿Y qué tú haces? Tú te apeas del bote y comienza a caminar al lado de Jesús. Hermano, yo estoy seguro que eso nunca te va a pasar a ti. Pero ¿sabes qué? Hay alguien a quien esto le pasó. Todas y otras muchas cosas le acontecieron. ¿Sabes a quién le pasó esto? A un apóstol llamado Pedro. ¿Cuántas personas tú conoces que han caminado sobre el agua? La historia registra 2 personas, Jesús y Pedro. Ahora, la gran pregunta, amados hermanos, amigos que estás aquí, ¿cómo es posible que Pedro, de tener toda esa experiencia con Jesús, pasara a negar conocer a Jesús? ¿Cómo es posible este Pedro que fue testigo de primera mano de todos estos milagros con Jesús, que hoy él se avergüence de Jesús y maldice, bajo maldición, él jura no conocer a Jesús? Esta historia es una historia de fracaso, una historia vergonzosa, donde se nos narra una gran caída, pero al mismo tiempo es una historia lesionadora, porque nos recuerda que a pesar de que en nuestra carne nosotros somos débiles, al mismo tiempo nosotros tenemos un Dios misericordioso. Nuestra carne es débil, pero también nuestro Dios es poderoso para sustentarnos en medio de nuestras debilidades. Lo primero que nosotros quisiéramos ver en este pasaje es la confianza insensata del apóstol Pedro. Una confianza insensata. Lo segundo que quisiera ver en este pasaje es el cobarde fracaso de Pedro. Y lo tercero, su confrontación para arrepentimiento. Lo primero, una confianza insensata. Pedro, si algo están de acuerdo todos los evangelistas, es que la caída de Pedro no se dio en este pasaje. La caída de Pedro inició en el aposento alto. Cuando Jesús comenzó a hablarle de lo que le iba a pasar, cuando Jesús comenzó a anunciarle los sufrimientos que vendrían a él, cuando Jesús comenzó a decirle que todos ellos se asustarían y le negarían, los evangelios, todos los evangelios nos dicen que Pedro refutó las enseñanzas de Jesús. Pedro, en su confianza insensata, se jactó de su autoconfianza. Mientras Jesús estaba hablando de la negación y advirtiendo a Pedro, Lucas nos dice en el capítulo 22, verso 31, Simón, Simón, Satanás os ha pedido a todos para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. El trigo se mezclaba con paja. Entonces, para cosecharlo, era puesto en una especie de sedazo y tirado al aire, zarandeado para que la paja volara con la brisa y el trigo, el grano pesado, cayera a fondo. De alguna manera, Jesús está advirtiendo, todos ustedes van a ser zarandeados.
Cuando a mí me arresten, cuando yo sea encarcelado, ustedes correrán, ustedes se asustarán. Pero Pedro, yo he orado por ti. De manera especial, Pedro, yo estoy orando por ti. ¿Qué dice Pedro? Señor, yo no solamente estaré contigo donde quiera que tú vayas, yo estoy dispuesto aún a dar mi vida por ti. Leal hasta la muerte. Sonó como un reggaetonero. Todos se asustan. Leal hasta la muerte. Pedro, en su confianza insensata, se está jactando, nublado por su propia autosuficiencia. Pero al mismo tiempo su confianza insensata hizo que Pedro no escuchara las palabras que Jesús le está diciendo. ¿Quién era Jesús para Pedro? Él entendía que Jesús era el Mesías. Pedro legítimamente amaba a Jesús, pero al mismo tiempo él no está escuchando. Su autoconfianza cerró los oídos de Pedro. Pedro no escucha las advertencias de Jesús. Pedro no escucha que Satanás le va a zarandear, que él le va a ser probado. Él no está escuchando lo que Jesús le está diciendo. Pero al mismo tiempo su confianza insensata hizo que Pedro orara poco. En Getsemaní, Jesús va con Pedro y Juan y les pide que velen. ¿Cuántas veces le pidió Jesús a Pedro que velara y orara? ¿Usted sabe cuántas veces fueron? En el Evangelio de Marcos, si usted dice 3, es acertado. 3 veces Jesús fue donde Pedro. ¿Y sabes qué? 3 veces Pedro estaba durmiendo. Él no estaba velando. Cuando él debía estar velando, cuando él debía estar orando como Jesús le dijo, cuando él debía estar al lado de Jesús acompañándole en medio de la tribulación, en medio de la angustia, Pedro estaba durmiendo. En el fragor de la batalla ya Pedro estaba siendo derrotado, pero él no lo sabía. En su confianza insensata, Pedro actuó muy rápidamente. De repente llegó Judas con los enemigos de Jesús. Pedro está durmiendo, él se levanta, no espera instrucciones de Jesús. ¿Qué hace Pedro? Saca una espada y que consigue la oreja del asistente del jefe, del asistente del sumo sacerdote. Y veíamos en sermones pasados que si usted va a darle un machetazo a alguien, no le dé ningún machetazo a nadie, pero no se lo dé al jefe, al asistente del jefe. Pedro escogió mal a quien cortarle la oreja. Pero no solamente eso, él no espera las instrucciones de Jesús. Su autoconfianza, su confianza insensata hizo que Pedro actuara de manera muy rápida. Y si usted lee Mateo 26, 52 al 54, se da cuenta que Jesús reprende a Pedro por esta acción. Es una acción imprudente, es una acción innecesaria. Si Jesús hubiese querido defensa, no iba a buscar a Pedro con una espada. Además, es una acción contraria a las Escrituras, porque ya Jesús había dicho que el Padre había determinado que Él muriera para el beneficio de todos los pecadores. Que era el propósito del Padre que Jesús bebiera la copa de la ira, la copa del juicio. Por lo tanto, era innecesario que Pedro estuviera peleando con espada para librar a Jesús de lo que ya Dios quería que él hiciera. Pero al mismo tiempo era algo desafiante que pudo haber metido a Pedro y a Jesús en problemas. Pedro pudo haber matado a aquel hombre y ser acusado de asesinato, cosa que hubiese complicado la situación de Pedro y de los demás apóstoles. Pero al mismo tiempo su confianza insensata hizo que Pedro llegara demasiado lejos. Nosotros en el pasaje que leímos vemos que Pedro sigue a escondida a Jesús y él ha de entrar en el patio de Caifás y de Anás. Yo recuerdo, siendo niño, 8 o 9 años, yo fui en mi bicicleta a tumbar tamarindos a una mata cercana a mi casa. Trepé aquella mata y llené una funda de tamarindo bien grande. Volví a mi casa con mi funda de tamarindo donde mi abuela.
Y le dije, mamá, traje esta funda de tamarindo. Y ¿sabes qué? Voy a volver a buscar más tamarindo. Esa mata está llena de tamarindos. Recuerdo las palabras de mi abuela: mi hijo, no es necesario. Con todos estos tamarindos, no vuelvas. Te puede pasar algo, te puedes caer o pasarte algo. No vayas para allá. Yo humildemente le dije, mamá, ¿usted sabe quién es Spider-Man? Humildemente fui yo que le enseñé a trepar. No hice caso a su advertencia. Volví raudo y veloz en mi bicicleta, trepé aquella mata, pero para sorpresa, en la cima de la mata había un panal de avispas. Cuando me vieron me dijeron, oh, pero volviste. Hermanos, me picaron literalmente, yo me solté de la mata, caí los ramos en el piso. Era casi la una de la tarde, no había mucha gente transitando por ahí. Pero cuando caí me enganché en el rostro. Tengo una cicatriz aquí. Lo que yo recuerdo, me llevaron al médico, me suturaron, me dieron puntos. ¿Y sabes qué? Dos cosas me acordaron mi desobediencia. El dolor de la caída y el jugo de tamarindo que me hizo mi abuela. Pasé la semana bebiendo jugo de tamarindo porque no podía masticar. 30 y pico de años después, yo me veo aquí, tengo un claro, alguna gente cree que quizás es lápiz labial que tengo en la cara. No, no me crece cabello, es una cicatriz. Cada vez que me veo en el espejo me acuerdo, 30 y pico de años después, lo que me pasó. La pregunta, hermanos, ¿ignoras tú las advertencias de Jesús? ¿Hay alguna cicatriz en tu corazón, en tu interior, física, que te hace recordar las advertencias de Jesús? Hermanos, ¿con cuánta frecuencia nosotros, al igual que Pedro, estamos dispuestos a blandir una espada para defender la causa de Cristo, pero quizás no somos capaces de dejar a un lado quizás las redes sociales, el celular, y dedicarnos a orar y a velar como debió haberlo hecho Pedro? ¿Con cuánta frecuencia nosotros somos raudos y veloces para juzgar quizás los pecados de los demás, las motivaciones de los demás? Pero qué lentos somos para evaluar nuestra propia vida a la luz de la verdad del Evangelio. ¿Has desobedecido tú la palabra de Dios? ¿Estás tú desobedeciendo la palabra de Dios en esta mañana? Mira a Pedro, mira la autoconfianza de Pedro, mira la confianza engañosa que Pedro tenía, la confianza insensata, y no sigas siendo sabio en tu propia opinión. Pero no solamente vemos una confianza insensata, una confianza en sí mismo, no en Dios, no en la palabra de Jesús, sino en sus capacidades. Vemos una caída cobarde. Versículo 66, léalo conmigo. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Verso 68. Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. ¿Se acuerdan? Jesús está en la casa de Anás y Caifás. Anás era el sumo sacerdote emérito. Él era el que manejaba el asunto, el que tenía el poder. Él había sido destituido por los romanos, pero aún así él había logrado que 3 de sus hijos fueran sumos sacerdotes, y que el que estaba ahora, Caifás, era su nuero. Probablemente vivían en la misma mansión, la misma casa, con un patio central. Vimos en el sermón anterior que Jesús fue interrogado primero por Anás y luego pasó a ser interrogado por Caifás y el Sanedrín. Juan 18, 15 al 16, se nos dice que Pedro no era conocido en la casa del sumo sacerdote y que él entra al patio del sumo sacerdote por mediación de un discípulo. Muchos creen que era Juan, el discípulo amado, que permitió que Pedro entrara a aquel patio, el patio común a aquella residencia, que pudiera ser llamado el patio de Pedro, el patio donde Pedro, por cobardía, va a negar a Jesús.
¿Qué ocurre? Pedro se está calentando en el fuego. Recordemos que en aquella época no había iluminación artificial. Marzo, abril, un tiempo todavía frío en Jerusalén. Y Pedro está ahí, calentándose con la multitud, pasando quizás inadvertido. ¿Qué ocurrió? Aparece una sierva, una esclava, una doméstica. Hermanos, no es de ahora, pero las personas que trabajan en nuestros hogares conocen todos nuestros detalles. Esta quizás esclava viene y le dice: yo como que te conozco. ¿Dónde es que yo te he visto? Pedro andaba con Jesús en las plazas, en el templo. Era conocido. Tú andabas con él. Tú eres un discípulo de Jesús. Quizás Pedro, sorprendido, dice: no le conozco, no sé lo que dice. Lucas dice: mujer, deja de estar levantando calumnia. No sé yo quién es ese Jesús. Strike número 1. Pedro está calentándose con los enemigos de Jesús. Por cobardía, Pedro niega conocer a Jesús. ¿Qué hace Pedro calentándose con los enemigos de Jesús? ¿Qué hace Pedro en ese lugar? Ya él tiene un strike. El gallo ha cantado la primera vez. ¿Qué hace Pedro? Cambia de estrategia, cambia de lugar. En vez de cambiar de amigos, en vez de cambiar de personas, él cambia de lugar dentro del mismo espacio. Se va a la entrada. Pero ahora la cosa se sigue intensificando. Versículo 68. Y salió a la entrada, cantó el gallo, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él lo negó otra vez. Versículo 70. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos. Esta criada, avispa, vuelve de nuevo. Y quizás viene con 2 más. Vengan, ayúdenme a identificar si este es Pedro, vengan. Y el texto dice que ella se mantuvo, quizás, la idea que transmite, voceando: miren, este es uno de ellos. Este es, yo le conozco. Con 2 más. Los evangelios dicen que un hombre y una mujer vuelven de nuevo. Extrae número 2. Pedro dice: ¿qué ustedes están diciendo? Yo no le conozco. Una vez más, Pedro niega conocer a Jesús. Pedro se está avergonzando de Jesús. Poco después, otra vez, vuelve de nuevo la acusación, con más fuerza. Tú hablas como los galileos. Tú te pareces. Usted sabe que a alguien una vez le dijeron: los ibaeños hablan con la I. Y esa persona dijo: hay uno. Cuando Pedro hablaba era como un galileo. Tú hablas como uno de ellos. Tú te pareces a ellos. Y es aquí donde Pedro es reconocido. Se nos dice que esta persona era familia, era un siervo, familia del siervo que él le había cortado la oreja. Mire dónde estaba Pedro. Yo te conozco. Y Pedro pasa a mayores. Él jura bajo juicio conocer a Jesús. Que me pase algo a mí si yo conozco a Jesús, si yo estoy mintiendo. Es la idea que el texto está diciendo. Con maldición, yo ni siquiera lo conozco, yo no sé quién es Jesús. Una promesa de veracidad. En Alemania hay un autor llamado Goethe que se le hizo una estatua. Él es como el Shakespeare para los alemanes, un escritor famoso.
En la plaza de su ciudad natal se hizo esta estatua. Pero esta estatua tiene una peculiaridad. La cabeza de él está mirando hacia la universidad, pero los pies de él están apuntando a la taberna de la ciudad. Y el autor quería resaltar esta cualidad de aquel escritor. Él amaba la escritura, la literatura, los libros, la universidad, pero al mismo tiempo amaba el vino, el alcohol. Y lograron plasmar con esta estatua sus dos grandes amores. Aquí vemos a Pedro detrás de Jesús. Pedro indudablemente es un apóstol, él ama a Jesús. Pero al mismo tiempo, Pedro está con curiosidad, ¿qué le va a pasar a Jesús? Él está en el lugar donde está Jesús, pero no se está identificándose con la causa de Jesús. Quizás nosotros esperaríamos que Pedro dijera, sí, claro, yo soy uno, mátenme a mí también. Pedro quiere ganar a Jesús, pero también ganar su propia vida. Quizás él está pensando, yo tengo familia, yo tengo planes, yo tengo proyectos. Yo quiero a Jesús, pero quiero también lo que el mundo puede ofrecerme. ¿Hasta dónde podemos llegar una vez que comenzamos nosotros a caer? ¿Hasta dónde ha llegado Pedro en la negación de Jesús? Ahora, hermanos, Pedro no se levantó ese día y dijo, hoy yo voy a negar a Jesús. Hoy yo voy a jurar por maldición que conozco a Jesús. Yo quiero que tú me acompañes a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. ¿Qué está pasando con el corazón de Pedro? Algo que la Biblia llama temor al hombre. El temor al hombre esclaviza. Temor al hombre. ¿Usted recuerda a Adán? Él no quiso quizás contrariar a Eva y él sabía que iba a la destrucción y dio el paso y comió del fruto que Dios le había dicho que no comiera. Aquí vemos en este pasaje, Éxodo 32, algo asombroso. Moisés está en la cima del templo, del monte, recibiendo los mandamientos. El pueblo dice, danos, Moisés no va a venir, danos un Dios. Haznos un Dios, le dicen a Aarón. Versículo 2, Éxodo 32. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Oiga lo que hizo Aarón. Y los tomó de las manos de ellos, los recogió, le dio forma en un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocausto y prestaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y a regocijarse. Aarón recogió el oro, lo fundió, le dio forma, hizo un becerro, proclamó fiesta, mandaron a hacer un buffet, se sentaron a celebrar este ídolo. Este fue el que lo sacó de Egipto. Ahora vaya conmigo al versículo 21, cuando Moisés le dice a Aarón, ¿qué tú hiciste? Oiga lo que Moisés le dice a Aarón. ¿Qué te ha hecho este pueblo? ¿Por qué has traído sobre él tan gran pecado? Y versículo 22, y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Me lo trajeron, lo eché al fuego y salió un becerro. Temor al hombre. Pues mira, ellos querían eso. Yo eché el oro y al fuego y del fuego salió un becerro.
temor al hombre. Ahora, hermanos, es increíble, o no increíble. Nosotros podemos ver este pasaje y vemos que este evangelio fue escrito por Juan Marcos. ¿Sabe quién está dictando a Juan Marcos este evangelio? Pedro. Es el propio Pedro que con humildad está narrando su caída. Por eso, hermanos, es indudable que al ver este pasaje, que al leer las Escrituras, nosotros sepamos que esto no es un invento, que esto no es una mentira, que esto no es un cuento. La Biblia no está buscando superhéroes. En las Escrituras solo Dios se lleva toda la gloria. Pedro está reconociendo, redactando vergonzosamente su caída, reconociendo las circunstancias que le llevaron a esta conducta. ¿Sabes qué? Jesús nos advirtió: si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué debe de hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Y es claro, es clara la razón. El que quiera salvar su vida la va a perder. Pero el que esté dispuesto a perderla la ha de ganar. El que quiera guardar su integridad, el que quiera avergonzarse de Jesús, el que quiera vivir como un switch de doble tiro, para arriba en un momento, abajo en el otro, entran dos fases de electricidad, dependiendo a dónde esté. Jesús advierte, la va a perder. Una cobarde caída. Por cobardía, por temor al hombre, Pedro estuvo dispuesto a negar a Jesús. Ahora, hermanos, nosotros podemos ser rápidos y juzgar al apóstol Pedro. Pero quizás Pedro temió, tuvo temor en algún momento por su vida, su seguridad. Pero cuando tú estás en el colegio y te avergüenzas de Jesús, nadie te está matando o apuntándote con un arma. Cuando no compartes quizás el evangelio con tus compañeros de trabajo por considerar que quizás el mensaje sea un tanto vergonzoso, que te vaya a rechazar, esa persona es muy inteligente. Cuando conocemos las Escrituras y aún así nos aferramos a nuestro pecado, ignorando la palabra de Dios, mandatos claros que conocemos. Pedro inició con una sirvienta acusándole, ahora ya él está jurando bajo maldición. Y de hecho, déjame decirte algo. Pedro, como vamos a ver más adelante, será restaurado, pero aún a los Gálatas Pablo tiene que confrontarlo cuando él se avergüenza públicamente, cuando llegan los judaizantes que vienen de Jerusalén. Por temor a ellos, Pedro se aparta y Pablo tiene que decirle: ¿cómo es posible, Pedro, que cuando ellos no estaban tú te comportabas como un gentil, comiendo, alimentándote como los gentiles, y ahora por temor tú te apartas? Es algo serio. Todos nosotros somos influenciados por el temor. Necesitamos, hermanos, que como pueblo de Dios manifestarnos. Que se manifiesten los hijos de la luz en medio de las tinieblas. Tenemos el mensaje que lleva a salvación. El único mensaje llamado poder de Dios que transforma las vidas. Es retante, el mundo nos amenaza, el mundo nos ataca, el mundo nos hostiga. Pero no debemos avergonzarnos de Jesús. ¿Qué pasó con Pedro? Una confrontación para arrepentimiento. Versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho:
Antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Strike 3. Pedro se ponchó. Qué tragedia. Quizás ellos vienen con Jesús, trayendo a Jesús, bajando a Jesús de donde estaba, y se topa. Lucas nos dice, Lucas 22, 61, que el Señor se volteó y miró a Pedro. Y Marcos nos dice que el gallo cantó. Y este canto hizo recordar a Pedro lo que ya Jesús había profetizado. Yo recuerdo una vez en el colegio, yo estaba sentado adelante, yo siempre me sentaba adelante, era un nerd, tenía unos lentes y estaba embollando un papel, dándole vuelta a un papel. Era tercero de la primaria, Colegio Cardenal, Fátima, una profesora amorosa, alta, bien alta, hablaba con una voz que te anestesiaba. Ella estaba copiando en la pizarra, yo tenía un papel en la mano. Usted sabe que el diablo es real. Dale un papelazo, tírale un papelazo, pero yo, vergonzoso, dije, no lo voy a hacer. Pero seguí embollando el papel. Sentado en la fila de adelante, en el mismo centro, en un momento dado, tiré el papelazo, ella volteó la cara, hermano, y le di en la misma cara a la profesora. Ella se volteó, se paró en el frente de las 2 filas. Ella vio de dónde salió el papelazo. Al lado había una niña, yo me acuerdo perfectamente, Mercedes Pérez, blanca. Fátima, la profesora, se paró, los miró a los dos y dijo, no fue él, este niño es muy bueno. Se volteó a la niña, le dio un pellizco. Y la niña dijo, profesora, fue él. Hermana, aquella profesora me miró y me dijo, Raidis, yo no esperaba eso de ti. Yo hubiese preferido el pellizco. Todavía el día de hoy yo recuerdo aquellas palabras, aquella mirada de la profesora. Simplemente bajé la mirada totalmente avergonzado. Aquí tenemos a Pedro negando a Jesús. Y Jesús le está mirando. Y ahí entonces un ave, un gallo canta y les recuerda las palabras que Jesús había profetizado acerca de lo que él iba a hacer. Pedro lloró y se arrepintió. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros sabemos que Pedro se arrepintió? ¿Cómo sabemos que realmente Pedro se arrepintió? ¿Sabes por qué sabemos que Pedro se arrepintió? Porque existe el libro de Hechos de los Apóstoles y habla del arrepentimiento de Pedro. Antiguamente nosotros teníamos otra plataforma que no era esta, y esa plataforma tenía una alfombra. Hermano, yo estoy seguro que si a esa plataforma se le hubiese hecho análisis, estuviera llena de lágrimas, fluidos nasales, de gente que venía llorando diciendo que se había arrepentido, para luego apartarse, vivir su vida como si no conociera a Jesús. Judas fue confrontado con el acto que hizo de vender a Jesús. Devolvió el dinero que había recibido por traicionar a Jesús. Reconoció que había hecho algo malo. ¿Y sabes qué hizo? Se ahorcó. Pero aquí vemos a Pedro siendo confrontado por las palabras de Jesús. Pero debemos ser claros, el arrepentimiento es más que sentirse mal. Tú puedes sentirte mal por tu pecado, pero porque fuiste descubierto y no necesariamente arrepentirte. Arrepentimiento es más que llorar, es más que sentir culpa. Arrepentimiento es dar frutos que evidencien que genuinamente tú has cambiado de trayecto. Eso es el arrepentimiento, un cambio de dirección. Íbamos camino a la condenación eterna y ahora por el nuevo nacimiento vamos camino a la vida eterna. Pero hay personas que pueden obedecer a Jesús, pero no para la gloria de Jesús.
Hay gente que puede ser seguidor de Jesús, pero no para la gloria de Jesús, porque se beneficia de lo que Jesús promete. Hay personas que pueden ser fieles en sus matrimonios, pero no para la gloria de Jesús, sino porque tienen estabilidad matrimonial, porque no quieren repartir sus bienes, porque su esposa cocina bueno, por muchísimas razones, pero no por la fidelidad al matrimonio, no por obediencia al mandato bíblico de dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne para la gloria de Dios. Hermanos, Marcos está haciendo algo con esta historia. Él está narrando dos historias de manera paralela. Dos protagonistas. Por un lado vemos a Pedro y en Pedro nosotros estamos representados. Y en el otro lado está Jesús. ¿Cuál es la situación de Pedro? Pedro está libre, Jesús está encarcelado. Pedro está en el patio calentándose con los incrédulos. Jesús está encarcelado, enjuiciado, siendo inocente. Pedro es culpable de su pecado, Jesús es inocente. Hay tres acusadores transeúntes que están acusando a Pedro. Jesús está llevado a 6 juicios. Líderes, militares, sacerdotes están acusando a Jesús. 3 respuestas, 3 veces Pedro niega a Jesús. 3 respuestas de Jesús. Jesús guarda silencio hasta que Caifás le interroga y él responde como sumo sacerdote. Le responde al sumo sacerdote diciéndole que Jesús, el mismo Jesús es el Mesías. Tú lo has dicho, yo soy el Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo vemos 3 resultados. Pedro 3 veces niega tener alguna relación con Jesús. Jesús se identifica con su causa aún hasta la muerte. Pedro miente para salvarse. Jesús dice la verdad y ha de ser crucificado. Pedro es acusado del título, tú eres el que andaba con Jesús de Nazaret. Jesús está siendo acusado de que él se atribuye que es el Hijo de Dios. Pedro es el discípulo que cumple la promesa fallando. Jesús es el discípulo, el profeta que cumple la promesa siendo atacado, siendo vituperado, siendo maltratado. Jesús cumplió fielmente a pesar de la muerte, para que nosotros podamos tener esperanza. Hermanos, al ver esta historia de desaliento, de negación, quizás nuestros corazones se llenen de desesperanza. Si este fue Pedro, ¿qué me espera a mí? ¿Qué esperanza nosotros podemos ver a la luz de este pasaje? Por 3 años y medio Jesús anduvo enseñando, corrigiendo a los apóstoles, entre ellos Pedro, como el representante del grupo, el que hablaba en nombre de los demás. Yo leí hace un tiempo de que en China hay una planta, un bambú chino. Los agricultores lo siembran. ¿Sabes qué tiempo dura el bambú para crecer, para salir a flor de tierra? 5 años. 5 años irrigando aquella semilla sin saber si quizás va a crecer. 5 años. 3 años y medio. Y Pedro, mira lo que hace. Pedro conoció a Jesús. Se llamaba Simón. Jesús le cambió el nombre. Tú te vas a llamar piedra. Pero vemos la piedra que se ha vuelto talco en este momento. Pero a mí me llama la atención. Desde que Jesús conoció a Pedro, Él le dijo lo que Él era, pero también Jesús le dijo lo que Él iba a hacer. Tú eres Simón, pero yo te digo que tú vas a ser Pedro. Jesús no solamente le dijo a Pedro que Él le iba a negar, Jesús también le dijo a Pedro que Él se iba a levantar. Jesús le garantizó a Pedro que él iba a ser restaurado y le dijo: Pedro, nos vamos a ver en Galilea cuando yo resucite. Jesús conocía el linaje de Pedro, conocía el trasfondo de Pedro, conocía la personalidad de Pedro, conocía el carácter de Pedro, pero también Jesús conocía el poder transformador que él tiene. ¿Y sabes qué?
Aunque el bambú dura 5 años para crecer, una vez pasados los 5 años, en cuestiones de semanas el bambú crece rápidamente. Vemos a un Pedro cobarde que más adelante él aún está dispuesto a proclamar la verdad del evangelio libremente en Hechos capítulo 2. Vemos un Pedro que está dispuesto aún a dar su vida por causa de Cristo, al punto de que fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Por eso, independientemente de cuál sea tu nombre o cuál sea la cualidad que te caracteriza, quizás tú me estás mirando y te define la ansiedad. Tu nombre puede ser ansiedad. En esta mañana Dios puede ser tu paz. Quizás en esta mañana tu nombre pueda ser rechazo. Te sientes rechazado por los demás. Dios puede cambiar ese nombre por aceptación. Quizás tu nombre sea amargura. Dios puede darte amor en esta mañana. Sea temor al hombre. Dios puede darte valor. Culpa. Dios puede darte perdón en esta mañana. Esta historia está ahí para que nosotros, al ver lo que le pasó a Pedro, podamos no confiar de manera insensata como hizo Pedro, no acobardarnos en medio del peligro, sino confiar en Jesús. Jesús confrontó a Pedro, pero fue una confrontación que le llevó al arrepentimiento. Si en esta mañana tú puedes ver tu pecado y eso no te lleva al arrepentimiento, hemos perdido el tiempo para contigo. El propósito de este mensaje no es para que tú te sientas mal, es para que tú te sientas mal al ver tu pecado, al ver el temor al hombre, te sacudas y al igual que Pedro, te arrepientas. Por eso predicamos, por eso proclamamos la verdad, para que el impío venga a salvación en fe y arrepentimiento y para que el creyente se santifique y sea más como Jesús. 30 años después de que Pedro pasó por esto, en primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 y 9, dice el apóstol Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Quién diría que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribió este pasaje? Sean sobrios y velen, porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y esos padecimientos, dice Pedro, que ustedes están pasando, son universal a todo el mundo. Pero sean firmes y velen. Hermanos, que Dios nos ayude en esta mañana, a la luz de este pasaje, que podamos velar, no confiando en nuestra confianza insensata, no confiando en o siendo cobardes, sino confiando en aquel que nos sostiene. Oremos. Señor, una vez más te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos sostienes en medio de la prueba, en medio de la tentación, en medio de la angustia, de las luchas. Líbranos, oh Señor, del temor al hombre que trae esclavitud. Y ayúdanos, oh Señor, a confiar en ti. Una vez más, oh Señor, te ruego por aquellos que no te conocen. Dales en esta mañana el convencimiento de pecado y tráeles a novedad de vida. Porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Dios le guarde.